tardes, hermanos, una vez más. Es para mí una bendición compartir la palabra, la apertura de estos 3 domingos de celebración, conmemoración de estos 70 años de historia de este templo, pero la iglesia tiene 80 de verdad y más, unos años más. Llegué aquí en el año 1980, a los 13 años de edad. Nací en un lugar cristiano presbiteriano, en Purificación, la iglesia presbiteriana, pero solamente vinimos aquí a esta iglesia hasta en 1980. Estaba el pastor Tulio Pinzón, ya se había ido el hermano Juan C. Rocha, luego siguió Faustino Ramírez, Oscar Tamayo, Faustino Ramírez y Rodelino. Llevo 40 años, este año cumplo 40 años aquí. Y esta mañana veíamos hermanos que se levantaron conmigo y algunos que están mucho antes. Veo allí a mi hermano Abner Pulido, se crió también en esta iglesia. No sé quién más. Creo que la mayoría vinieron al primero a las 7 de la mañana a abrir la urna. Y estos tiempos han sido, como decía el pastor, de mucha nostalgia, buscando la historia, viendo las fotos, recordando las bendiciones que el Señor nos ha dado a lo largo de estos años, recordando personas como mis padres que ya partieron para estar con el Señor, y muchas vidas que ya no están con nosotros. Y hoy quiero compartirles acerca de esto, un poco de la historia también. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Hechos capítulo 5, versos 33 a 42 en adelante. Hechos 5, los comienzos de la iglesia, de 33 en adelante. Hermanos, los apóstoles comenzaron la predicación de la palabra. Ellos venían predicando como el Señor les había mandado. Y dice el capítulo 5, verso 12, que muchas señales y maravillas hacía el Señor. El Señor los respaldaba grandemente en su predicación. Y por esto el énfasis de estos primeros capítulos es que aumentaba el número de los discípulos. Llegaban 5,000, 10,000. Cada rato dice, el número de los discípulos aumentaba grandemente. Por esta razón la religión oficial se llenó de celos, envidias. Fueron puestos Pedro y Juan en la cárcel una vez más. Pero una vez más el Señor los saca de la cárcel milagrosamente, sin abrir las rejas, y los lleva, les dice, vayan al templo y sigan predicando al pueblo este mensaje de vida. Y es así como Hechos 5:33 nos dice: ellos oyendo esto, los sacerdotes, oyendo la predicación de los apóstoles, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y digamos todos juntos, y todos los que le obedecían fueron dispersados y vencidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, digamos juntos, y todos los que le obedecían fueron dispersados.
Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, diga gozosos, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y todos los que estaban con ellos fueron dispersados? No. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hermanos, la obra de Dios, la iglesia, es una obra indestructible. Parece que no escucharon bien. La obra de Dios, la iglesia, es indestructible. Permítanme comenzar con una pequeña reseña histórica. Con el arribo de Cristóbal Colón al continente americano en 492, llegó también la fe católica. Pues a medida, hermanos, que los conquistadores españoles se adentraban en las selvas en busca de ese sueño dorado, imponían también su religión a las tribus indígenas conquistadas. Esto no fue una evangelización, sino una imposición. Mientras tanto, en Europa, en este tiempo, se estaba encendiendo la llama de la Reforma Protestante, liderada por el monje católico Martín Lutero, quien clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, dando así inicio a lo que se llamó la Reforma Protestante en 1517. Este proceso también fue acompañado por Juan Calvino, Juan Knox o John Knox, Ulrico Zwinglio, entre otros personajes, quienes establecieron iglesias reformadas calvinistas en diferentes países de Europa. Y como fruto de ese trabajo expansionista, también Juan Knox llega a Escocia y funda por primera vez lo que se conoce como la Iglesia Presbiteriana en Escocia. Ahí fue donde nació el presbiterianismo, en Escocia. Sin embargo, hermanos, estos postulados de la Reforma permanecieron ocultos para nosotros durante aproximadamente un poco más de 300 años. Pues la Iglesia Presbiteriana llega a Colombia solo hasta el año de 1856, con la llegada del reverendo Henry Babington Pratt, enviado por la Junta de Misiones Extranjeras de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Primero llegó a Estados Unidos y allá pasó acá. El 20 de julio de 1856, él llega a Bogotá, donde inicia su ministerio en un culto el primer domingo del mes de agosto de ese año. Desde sus inicios, la Iglesia Presbiteriana concibió su misión en tres grandes áreas, y son estas. Primero, la predicación del Evangelio. Segundo, la educación de la niñez y de la juventud con los colegios americanos. Y tercero, el servicio a los necesitados. Creo que todavía no nos hemos desenfocado. Predicación del Evangelio, educación de niñez y juventud, y el servicio a los necesitados. Hace 164 años que el misionero Barrington Pratt inició una intensa labor evangelizadora y educativa en un contexto, hermanos, muy difícil, pues la iglesia tradicional impedía el trabajo de otras iglesias.
Y es en este contexto donde unos años más adelante llega también el reverendo Alejandro Alan o Alexander Alan, pionero de esta iglesia local, quien en su pequeño libro de notas autobiográficas narra sus travesías misioneras por el departamento del Tolima entre los años 1910 y 1945. Allí él cuenta sus persecuciones por ser predicador del Evangelio. Según los historiadores, estos años fueron años de gran oposición al protestantismo, que en su mayoría eran presbiterianos. La persecución se evidenció en hermanos excomulgados, personas excomulgadas, iglesias quemadas, predicadores maltratados, hermanos apedreados y otros muertos, asesinados. Y todo esto sin contar con aquellos niños que no podían estudiar en las escuelas públicas porque no tenían la partida de bautismo de la religión tradicional. Y aquellos hermanos que no podían ser sepultados en los cementerios oficiales. Esta fue, hermano, y ha sido la constante en la vida de la iglesia en varias etapas de la historia. Y aquí lo vemos también en los inicios de la iglesia. En Hechos 5 encontramos el relato de Gamaliel, un respetado doctor de la ley, experto en la ley, dice la Nueva Traducción Viviente, presentando aquí argumentos en defensa y a favor de los apóstoles de Pedro y de Juan, quienes habían sido encarcelados por predicar de Jesucristo. Y es así como Gamaliel les pone un reto a los jueces y les dice, primero, para que no se levanten en contra de la obra de Dios, porque luchar contra Dios, hermanos, no es luchar contra un enemigo débil. Y segundo, les pidió que no sean ellos quienes actúen contra la obra de Dios a través de los apóstoles, porque si lo que ellos predicaban acerca de Jesucristo no era de Dios, el tiempo lo demostraría, porque entonces se desvanecería como otras obras ya se habían desvanecido. La conclusión de la participación de Gamaliel en defensa de los apóstoles fue esta. Dice el verso 38, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando en contra de Dios. Hermanos, aquí la explicación del doctor Gamaliel es clara. La obra de Dios, nada ni nadie la puede detener y menos destruir. Y hoy aquí así lo estamos también testificando. De estas palabras de Gamaliel, inspiradas para la defensa y propagación del Evangelio en esta celebración de nuestra amada iglesia en Ibagué, también decimos hoy, la obra del Evangelio es indestructible. Al ver la historia de la iglesia en estos más de 2000 años de la existencia en el mundo, como en estos 164 años de presencia en Colombia que cumplimos este año, 164, donde también en medio de gran oposición la iglesia creció, se multiplicó y se extendió a diversas regiones, pueblos y ciudades como la nuestra. Podemos decir con toda seguridad, hermanos, que la obra de Dios nunca va a ser destruida absolutamente por nada ni por nadie. ¿Por qué? Pues en primer lugar, hermanos, nos dice la palabra, porque la iglesia no es un movimiento más de la historia, es la manifestación del Dios de la historia. No es un movimiento más que un hombre, es el movimiento de Dios a los hombres. El doctor Gamaliel recordó ante los jueces un par de incidentes que se estima ocurrieron
respectivamente unos 7 o 6 años antes del nacimiento de Jesús. Su recordatorio fue el siguiente: antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Ambos protagonistas eran religiosos que pensaron que estaban en lo correcto al querer traer restauración por su propia mano y por vía de las armas, pero no lo estaban. Y los finales de sus respectivos movimientos nos dejan ver que sus iniciativas no eran de Dios. Pero en el verso 30, 3 versículos antes, donde leímos, se nos dice que fue Dios, el Dios de nuestros padres, quien levantó a Jesús. Él no se levantó, Dios lo levantó. A quien vosotros matasteis y colgasteis de un madero, sí, él también murió como los otros. Pero a este Dios lo resucitó y lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y yo pregunto, ¿cuántos testigos hay aquí también? ¿Qué diferencia, hermanos? Los apóstoles estaban predicando un mensaje superior. Era el mismo Dios quien había levantado a Jesucristo, el mismo Dios manifestándose en la historia. Pareciera así que fue un movimiento, un nuevo movimiento, un nuevo levantamiento, un movimiento más de la historia. Ellos lo veían así, más cuando el énfasis del contexto era: y los que creían aumentaban en gran número, y los que creían aumentaban. Ellos decían: ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y esto los incomodaba. Se llenaron de celos y querían cortarlos de raíz. El argumento de Gamaliel es que tanto Teudas como Judas y sus respectivos seguidores fueron dispersados, reducidos a nada, porque sus iniciativas no eran de Dios sino esfuerzo de hombre, y el hombre muere y sus iniciativas también se desvanecen. Si hubiera sido de Dios, entonces sus respectivos levantamientos no se hubiesen desvanecido, como ciertamente ocurrió. Entonces la pregunta era: ¿qué hacer con estos hombres? ¿Qué hacer con estos que dicen que es Dios quien levantó a Jesucristo? Y dice Gamaliel: pues dejemos que el tiempo lo diga. Dejemos que esto supere el examen de la historia, la prueba de la historia. Y hermanos, yo pregunto, ¿qué se puede decir hoy después de más de 2000 años de historia? ¿Será que sí pasó la prueba? Los veo como dudosos. ¿Qué podemos decir nosotros después de 164 años de presencia en Colombia, o de 70 u 80 años aquí en Ibagué? ¿Todavía no duda? Aquí hasta hace unos 15, 18 años, estas ventanas conservaban un ángulo alrededor por fuera de hierro macizo, el cual aseguraba unas mallas, unos angeros fuertes, que eran para proteger, colocados para proteger los vidrios de las piedras de las turbas enviadas en tiempo de persecución. Varias veces se habían roto los vidrios de la iglesia. Y esos marcos, hermanos, son testigos de esos tiempos de oposición.
como lo dicen también los historiadores que tuvo nuestra nación, tiempos que tuvo nuestra nación. Hermanos, la historia nos demuestra que la iglesia ha superado todas las barreras imaginables que el enemigo ha querido levantar. Y hoy más que nunca podemos decir que la iglesia, la obra que realizamos como iglesia, es una obra indestructible. ¿Por qué? Gloria a Dios. Así es, con fervor. ¿Por qué? Porque su naturaleza no es humana. Porque no fue un movimiento más de un hombre alguno, sino de Dios mismo. Si lo pudo discernir Gamaliel en su momento, y fue valiente al plantearlo como propuesta en defensa de los discípulos, ¿cuánta más seguridad no debemos tener nosotros, la iglesia del Señor, después de ver esto cumplido durante tantos años de historia? ¿Y qué decir de todos esos movimientos que se han levantado en contra del Señor y su obra a través de la historia? ¿Qué decir de la Inquisición, de Marx, comunismo, todos estos movimientos que han querido detener la obra? Pero la iglesia, hermanos, permanece más viva que nunca. Otra de las razones relacionadas con Dios, por la cual la obra de propagación del Evangelio es indestructible, y el texto lo resalta aquí, es porque la iglesia es el consejo de Dios, el plan de Dios cumpliéndose en la historia. El plan de Dios es el consejo de Dios, es la palabra de Dios, es el plan de Dios, dice la versión de las Américas. Porque si este consejo o este plan es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, permanecerá. Hermanos, este no es el mensaje de un hombre, es el mensaje de Dios. Y parece que el doctor Gamaliel conocía muy bien lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 19, verso 21, que dice: los hombres pueden hacer todos los planes que quieran, mas es el consejo de Jehová el que permanecerá. Amén. Pero también conocía Isaías 25:1, que dice: Jehová, tus consejos son verdad y firmeza. Y el capítulo 46, verso 10, Isaías dice: el Señor dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Hermanos, los apóstoles estaban convencidos de esta verdad. Pedro, en su primer discurso, ahí unos capítulos antes, capítulo 2, verso 23, lo resumió así, diciendo que todo lo que había sucedido en la vida y obra del Señor Jesucristo había sucedido por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, la crucifixión, muerte y resurrección del Señor eran el plan de Dios, el consejo de Dios que se había cumplido, y además es lo que ellos ahora estaban predicando por mandato de Dios mismo, quien ahora los había sacado de la cárcel milagrosamente y los había mandado al templo. Les dijo en el verso 20 del capítulo 5: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Denle a la gente este mensaje de vida. También el apóstol Pablo, quien en este momento era Saulo, que perseguía a la iglesia y hacía parte como alumno de este Sanedrino, consejo de fariseos, pues aún no se había convertido. Y estaba ahí siendo educado por Gamaliel, como él mismo lo declara en su testimonio allá en el capítulo 22, verso 3, cuando dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, pero criado en esta ciudad, Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley, etcétera, etcétera. Pablo quedó doblemente convencido de esta verdad. Por un lado,
por la enseñanza de Gamaliel, pero también por el otro, el más importante, en su encuentro personal con Jesucristo. Él, en su discurso de despedida de las iglesias de Macedonia, en el capítulo 20, verso 27, dice así: no he rehuido en predicarles a ustedes todo el consejo de Dios. Haciendo referencia, hermanos, a este evangelio que él predicaba y que nosotros también estamos predicando hoy. Es el consejo de Dios. Y Pedro lo declara nuevamente allá más adelante en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante, diciendo que los que escribieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación que se predicaría a través del evangelio, y dice en el verso 24: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. El consejo de Dios. Y añade: y esta es la palabra que por el evangelio os es predicada. Y en su segunda carta, capítulo 1, verso 19, dice que tenemos la palabra más segura, a la cual estamos bien al estar atentos en ella, porque no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este, hermano, no es consejo de hombres. ¿Hay alguien aquí que siga dudando de que la iglesia es obra de Dios? ¿Hay alguien aquí que siga creyendo que esto es un invento de los hombres? Pues, hermanos, hoy más que nunca tenemos que estar convencidos de esta verdad. La iglesia es el plan de Dios. El evangelio es el consejo de Dios, es la palabra de Dios, cumplida y cumpliéndose en la historia. No es el plan ni el consejo de un hombre. La historia así lo ha confirmado una y otra vez. Si este consejo o este plan es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, permanecerá. No la podéis destruir. Diga conmigo en esta mañana: este plan es de Dios y no podrá ser destruido. Es indestructible. Así es, hermanos. Por lo tanto, en tercer lugar, les quiero decir que es un honor ser parte de esta obra. ¿Cuántos lo creen? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su excelencia. Dice la traducción literal: su excelencia. Y en lugar de ser todos dispersados, dice: y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y el énfasis continúa en el capítulo 6: y crecía el número de los discípulos más y más. A pesar de los azotes, los apóstoles continuaron predicando y enseñando con gozo, con alegría, a pesar de la oposición. Yo te pregunto hoy, hermano, ¿ha perdido usted el gozo de servir al Señor ante las dificultades de esta obra? ¿Ante el escarnio del mundo? ¿El desprecio? ¿Ha perdido usted el gozo? ¿Alguna vez has considerado causa de gozo el sufrir por la obra del Señor? ¿Has visto la persecución como algo digno de participar? Ante estas primeras experiencias de persecución, estos hombres
se gozaron por permitirse de sufrir como su Señor, pues se sentían privilegiados al padecer afrenta, y eso contagió a los demás. Hermanos, la iglesia del Señor se edifica por la labor y el testimonio de cada uno de sus miembros. Y la indestructibilidad de la iglesia también se manifiesta a través de esta, la fragilidad humana. Es ahí donde vemos al Señor Jesucristo llevando su obra adelante a través de frágiles hombres y mujeres que han creído en el Evangelio y están dispuestos a pagar un precio alto para que su obra continúe adelante. Como muchos ya lo han hecho, y derramaron su sangre para que el fruto de hoy sea abundante. En Hechos 18, versos 9 y 10 en adelante, encontramos que en Corinto, la ciudad de Corinto, tan solo por haber creído un hombre llamado Justo y el otro llamado Crispo, junto a su familia, la iglesia del Señor comenzó. Y más adelante creció a pesar de la oposición, porque el Señor le dice a Pablo ahí en medio de la oposición en los comienzos de la iglesia ahí, le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y así fue, la iglesia creció y creció. Porque, hermanos, cuando la obra de Dios ha comenzado en un lugar, en una ciudad, es una obra que no se detendrá, sino que crecerá. Así como en Corinto, también comenzó aquí en Ibagué, con unos pocos hermanos, que con una fe ardiente decidieron seguir a Cristo a pesar de las pruebas y de las luchas. Cuando yo leo el acta de constitución que encontré por ahí en los archivos de esta iglesia, dice: el domingo 26 de mayo de 1940, es decir, 80 años, con el testimonio de solo algunas personas, los reverendos Hernán Bautista y Alejandro Alan presidieron el acto de fundación de esta iglesia. Se recibieron 11 miembros por bautismo y 31 por carta de transferencia y testimonio público de su fe. En total, 42 miembros en calidad de fundadores. Y dice el acta: y el calor de la presencia de Dios fue evidente en este servicio de adoración, donde Ignacio Parra, Francisco Torres y Zenón Cárdenas fueron nombrados ancianos. Y continúa diciendo: nuestra iglesia nació en tiempos de dificultad. Sin embargo, solo hasta julio de 1940 se efectuó la compra de este lote, donde posteriormente se construyó nuestro templo. 10 años de construcción. Todo lo anterior fue ardua labor del reverendo Hernán Bautista y su señora Signia, también con la colaboración del reverendo Alan, quienes fueron evangelistas en el Tolima, y otros creyentes y colportores que trajeron la palabra de Dios a Ibagué. Hermanos, yo hoy me uno a lo que dijo el apóstol Pablo años después a la iglesia de Corinto, allá en su primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos lo creen? El trabajo no fue en vano, ni lo será tampoco en vano para nosotros. Dios añadió y seguirá añadiendo, porque Él tiene mucho pueblo en esta ciudad. No solamente en esta generación, sino en las generaciones venideras que necesitan ser alcanzadas por el Evangelio. Y hermanos, la obra del Señor a través de los apóstoles jamás pereció, sino que casi 21 siglos ya después,
todavía permanece vigente, permanece viva. Con el paso de los siglos llegó hasta nosotros y seguirá indestructible hasta la eternidad. El mismo Pablo, antes Saulo, quien perversamente persiguió a la iglesia, se dio cuenta de que esta obra no era de hombres, sino de Dios. Y se convirtió en el apóstol que más contribuyó para que el Evangelio fuese conocido en todos los rincones del Imperio Romano. Hermanos, se trata de una obra indestructible porque es la obra de Jesús. Y mientras queden personas por ser alcanzadas, la obra de Dios continuará, seguirá adelante. Y nosotros hoy somos responsables de llevar esta obra adelante. Así que aunque haya oposición, aunque te rechacen, aunque se burlen de ti, no se desanime, sino gócese de pertenecer y de participar de esta obra. ¿Cuántos dicen amén? Esta amada iglesia tiene en su propia vida a Jesucristo, el único y verdadero Salvador indestructible. Pero también, además, en nuestras manos tenemos la palabra de Dios, el consejo de Dios que permanece para siempre. Y mientras sea Cristo, y su palabra, la que prediquemos en este lugar, el poder del Evangelio seguirá salvando personas. Esta obra seguirá adelante. El Evangelio siempre ha sido y será poderoso. No hay poder que lo detenga. Usted solo siga compartiendo, siga hablando, y el Evangelio aplicará su poder salvador a las personas que lo escuchan. Hermanos, que este aniversario sirva de impulso para seguir llevando al mundo el poder de Dios para salvación. Eso es Evangelio, poder de Dios para salvación. Y en cuanto a esto, Jesús, el autor de esta obra, dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mateo 16, 18. Garantizando así su indestructibilidad. Entonces, hermanos, millones de cristianos han sido martirizados, han dado su vida por causa del Señor. Pero aunque los creyentes mueran, ya sea por esto o por causas naturales, la iglesia seguirá existiendo hasta que Jesucristo vuelva a esta tierra. Nunca será destruida, ni por hombre, ni por la muerte, ni por el diablo mismo, ni por ninguna otra cosa creada. Y aunque después de que todo esto acabe en este mundo, la iglesia seguirá extendiéndose a la eternidad. ¡Qué gloriosa obra a la que hoy pertenecemos! Vale la pena servir al Señor. ¿Cuántos dicen vale la pena servir al Señor? Aleluya. Yo le invito para que se ponga en pie y afirme hoy ese compromiso con el Señor. En los cumpleaños se acostumbra a felicitarlo. Ponga su mano en el hombro de su hermano, él en la iglesia, dígale: feliz cumpleaños, hermano. Feliz cumpleaños, hermano. Es una bendición estar aquí, ser parte de esta gloriosa obra. Renueve ese compromiso diciendo:
está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz